Hola. Yo creo que esto está... A ver. Voy a esperar a que vaya entrando gente, como siempre. Sí, ya está. Hola. Ya van entrando. Y voy a dejar esto preparado por aquí. Mientras tanto... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal el fin de semana? Buenas tardes. Qué guay. Hoy tenemos un directo muy chachi con una super traductora. Así que pueden seguir dejando preguntas por aquí, aunque la verdad que han dejado bastantes, así que tenemos para la hora, para completar la hora. Sí, estudié en la ULPGC. Vale, dejo las preguntitas por aquí. Ok. Bien, a ver. Espera que voy a quitar esto. Vale. Estás terminando tercero, qué guay. ¿En la ULPGC? Qué chachi. ¿De alemán? ¿Inglés-alemán? Voy a ver si está. A ver. Aquí. Vale, todavía no está. ¿Se me oye bien? Voy a ver. Voy a avisarla por aquí. Inglés-alemán. Mira como yo. Vale. Ok. Desde Los Ángeles. Qué guay. Qué chachi. Vale. Mira, ya estamos por aquí. A ver, a ver. Ya está. ¿Qué A ver si me oís tal? bien. ¿Me oís bien? ¿Me oyes bien? Yo sí te oigo bien. A ver qué dicen los demás. ¿A mí me oye bien? Yo perfecta. Guay. A Ya ver qué nos está. dicen. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Mucho calor por ahí? Engaña, porque hace un solazo y parece que hace calor y hay un viento frío, entonces estoy como, quita la chaqueta, pon la chaqueta, quita la chaqueta, pero cada manzana, ¿eh? Ay, ¿pero tú que estás en Lisboa o dónde? Ahora estoy aquí en Lisboa, sí. Vale. Qué guay. Sí, sí. A ver, pues mira, han dejado bastantes preguntas, así que guay. Pues a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, para quien no te conozca, si quieres, preséntate un poquito tú y ahora ya te empiezo a hacer las preguntas. Vaya. Vengo aquí a pelo. Bueno, un poquito, Bueno, simplemente lo que has hecho y las traducciones, a lo mejor más así que te gusten. pues a ver, bueno, yo soy traductora estudié traducción Mm. y empecé con traducciones de otro tipo y lo que me caía entre las manos y lo odiaba. Y dije, tengo que cambiar de rumbo o dedicarme a otra cosa. Entonces por eso me metí en traducción audiovisual y no me arrepiento para nada. Que todos sabemos las partes difíciles que tiene, sobre todo económicamente, tampoco es que te... Sí, pero por lo menos me divierto, ¿no? Por lo menos es gratificante. Así que sí. bueno. Y empecé como revisora en Disney Mm. con SDI Sí. y poco a poco empecé también a hacer traducciones. Normalmente las primeras traducciones que hice fueron para Disney también, Mm. porque pues les gustó mi estilo, no sé, o mi trabajo
como revisora y entonces me dieron traducciones poco a poco y a raíz de ahí, pues ya una vez que entras y metes la nariz, pues un estudio te conoce a través de un director o tal y poco a poco fui aumentando el porcentaje de traducciones y reduciendo el porcentaje de revisiones y ahora ya prácticamente no hago más revisiones ya. Qué Prácticamente guay. nada. Ahora ya solo traducción, que es lo que yo quería en realidad, o sea que muy bien. Qué bien. Qué Y guay. traducciones así, las más conocidas, pues Soul y Mulan, que salieron este año de Disney. Sí, De series, pues Peaky Blinders yo creo que es la más famosa. sí. Luego sé que hay mucha gente muy fan de Crazy Ex-Girlfriend, Ujú. que es un poco más dicho, pero hay mucha gente muy fan. Sí, hay varias preguntas de eso, además. Sí, sí, es que tuve telita esa serie, sí. Eh, ¿Qué más? La amiga estupenda, que está muy bien, la recomiendo. ¿Qué más? De cine, pues la de Nosotros, de Jordan Peele, de miedo, Ujú. que a mí no es un género que me guste mucho personalmente, y en cambio la traducción la disfruté muchísimo de esa película, pero muchísimo. Qué guay. Me parece muy bien. Y ahora mismo, así, Dumbo también de Disney, esa fue la primera que hice de Disney Qué guay. para cine y estaba muy emocionada. Qué guay, me imagino. Yo, sí, yo quería hacer Mary Poppins, estaba obsesionada con hacer Mary Poppins y no hubo manera, porque, bueno, se dieron Sí, a a María María José. como para competir, o sea, olvídate, y además hablé con ella y ella es muy, 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 muy fan y Sí, entonces dije, vale, se quedan buenas manos. Yo es que soy muy fan desde pequeñita, entonces me hacía sí, mucha ilusión, pero realmente, y además ella hizo Saving Mr. Banks, entonces sí, tenía claro. sentido, era como una continuación así de Ujú. eso. Y yo Qué creo guay. que me dieron tubo por premio de consolación, pero no me voy a quejar. No, no, no. Qué bueno. Y Pero porque yo, por ejemplo, yo es que a ti te conocí, recuerdo que te vi por primera vez en una cita, no esta última, sino creo que la anterior, ¿no? Que fue en Madrid. Madrid, sí, que me llamaron para hablar de justo de control de calidad. Sí, ¿no? Sí, Y de los Simpsons, ¿no hiciste revisión también tú? ¿O eso no, fue? Ah, no, yo no entonces fue tocaba los antes. Simpsons nunca, no, nunca toca los Vale, Simpsons. vale. Es Nada, que, nada. pero estabas en la mesa con María José, ¿verdad? En la cita, creo. No estaba en la mesa con María José, estaba en la mesa con Candace Whitman, Vale, vale. que obviamente se trabaja mucho con María José, seguro, pero no, con Claro, María José no estaba. vale, vale, vale. Entonces fue No, eso, vale, sí. sí. Pues ahí fue cuando te vi por primera vez y dije, madre mía, esta chica es una crack. En serio, estaba Hombre, muerta de miedo, ¿en pero muerta de serio? Madre miedo. mía. Pues yo dije, uy, qué guay, yo quiero ser como ella. Pues luego me relajé, pero me acuerdo que estuve a puntito de decir que no porque dije yo, delante de la gente hablar quita aquí. Hombre, Y luego al me final, imagino que tiene que dar un poquito de miedo eso. Pero sí, estuvo muy guay. Pues bueno, pues si quieres empezamos con las preguntas que han ido vale, dejando. muy bien. Mira, pues la primera fue esa, ¿cómo empezaste en el mundo de la traducción para doblaje? Pues sí, hice un máster, ¿eh? Fue a raíz de eso, hice el máster en Madrid Mm, y conseguí entrar porque el máster obligaba a hacer unas prácticas, o sea, tenías que hacer, y mis prácticas fueron de control de calidad en DSDI, en el qué departamento guay. de Disney. Y entonces justo a través de eso, cuando acabaron las prácticas, pues les gusté, me quedé unos meses más y luego ya pasé a ser autónoma, pero siempre siguiendo haciendo eso, vamos. O sea que Qué muy bien. bien, el máster me sirvió sobre todo para meter la cabeza en eso, también para Claro. entender un poco cómo iba el mundillo, Mm, pero yo aprendí mucho más una vez que ya me metí a trabajar, sí. como en casi todo, yo creo. Mm. Así sí me sirvió por lo menos para meter la nariz ahí en el estudio y tal, o sea que eso Qué estuvo bien. guay. Sí, muchas veces, muchos compañeros han dicho eso, que han empezado gracias a las prácticas de la universidad. Sí. Qué bueno. Vale, preguntan que cuando te quedas sin ideas para la traducción de un nombre inventado, ¿a quién le pides ayuda? A mi familia. Tengo un grupo de WhatsApp con mis tíos y mis primos de parte de mi madre Mm. que les encanta. Cada vez que digo, a ver, familia, tengo que inventar un nombre de tal. ¿Cómo llamaríais a un insecto que es detective? ¿Cómo les ocurre una frase que suene antigua pero que además tenga que ver con limones? Yo qué sé, me lo estoy inventando.
y me ponen un montón de cosas que no me valen para nada, Ya. pero a veces Pero te algunas cosas, ayudan a veces. a veces alguna, de vez en cuando alguna tal cual me la dicen, la uso, porque Sí. me aciertan. Y a veces no, pero a raíz de eso a mí se me Mm, ocurren más cosas. Entonces, vamos, y además les encanta, se lo pasan fenomenal claro. y nos reímos mucho. Y hubo un tiempo que ya no lo hago, pero lo hacía mucho al principio también usar Facebook. Ah, sí. Preguntaba en Facebook y alguna vez también me ha servido. Mm. Sí, pero ahora mismo yo creo que los que más uso es a mis tíos y a mis primos. Sí, sí, hay que usar a la familia para esas cosas. Sí, tengo un hermano que también tiene mucha imaginación y a él se le ocurren cosas muy buenas también. Qué bueno, qué Y guay. además habla inglés muy bien y tal, entonces entiende dónde está el juego de palabras. Que le digo Sí, yo, mira, en inglés es tal, y dice, ah, vale, ya he sí, entendido por dónde van los tiros. qué Y bueno. también me ayuda, sí, sí, sí. Eso Sí, es no, súper yo bien. creo que es muy importante pedir ayuda. Yo Sí, sola, sí, por mucho que tú... Llega un momento que ya no puedes pensar más, que ya sí. estás bloqueado, que ya no sabes... Y de repente te dicen una cosa que dices, joder, qué buena y no se me ha ocurrido a mí. Mm, Pero no pasa nada, o sea, no es... Es que llega un momento que se nos seca sí. la fuente. Es que es imposible estar al 100% todo el día. Sí, Qué guay. Bueno, me imagino que entonces si usas a veces algo que te hayan dicho ellos y lo ven luego en el doblaje, les hará ilusión, ¿no? Dirán, eso te lo fui yo. digo, te lo digo. Te lo digo, siempre les digo, vale, pues de lo que me habéis dicho voy a usar estas tres, o voy a dar estas tres opciones, y luego les digo, bueno, pues mira, el director ha elegido esta. Qué Ah, guay, venga, pues yo, tal. O sea que qué sí, guay, sí, qué sí. chachi. Pues, a ver, bueno, esta es como conseguiste trabajar con Disney, ¿no? ¿Qué es lo que dijiste con A SDI? través de las prácticas en ese, sí. Preguntan que cómo se puede molar tanto. Eso que te lo pregunten a otro. Preguntan también qué nivel consideras que hay que tener en todas las lenguas en las que traduces. Ah, eso no tiene una respuesta fácil. Yo diría, no sé qué respuesta dar. Yo diría que hay que ser muy sincero con uno mismo y muy sensato. Depende también del idioma que estemos hablando, depende también si es una comedia, depende del proyecto que estés enfrentando. Yo creo que hay que ser muy sincero con uno mismo y decir, vale, estoy aprendiendo este idioma, todavía no estoy listo. O sea, yo siempre lo he sentido cuando me he, digamos, añadido un idioma de trabajo, es cuando yo me sentía lo bastante, con bastante confianza como para saber que voy a entregar una traducción buena y sin errores, ¿no? Que voy a entenderlo o que por lo menos tengo las herramientas. Si Sí, no conoces, obviamente es imposible conocer todas las palabras, y de inglés, de italiano, voy de corrido normalmente, casi no tengo que buscar demasiadas cosas, ¿no? A referentes culturales de repente, pero en general. Pero, por ejemplo, de alemán, yo sé que tengo que buscar más cosas que en otros idiomas, ¿no? Pero sé que tengo las herramientas para buscar, saber qué elegir, saber documentarme, sí, eh, que mi nivel es lo bastante bueno como para documentarme bien y saber que estoy eligiendo bien, si una palabra tiene varias excepciones o hay juegos de palabras, que tengo el suficiente instinto ya en ese idioma como para entender que aquí hay algo con segundas. sí. Sobre todo porque los idiomas, cuando trabajas en otros idiomas que no son inglés, Mm, el material que te llega normalmente es peor. Porque sí, los guiones que te vienen de Estados Unidos o Inglaterra y tal suelen estar más trabajados, no siempre, que también te puede llegar cada truño, sí. pero suelen estar más trabajados eh, y suelen no tener errores normalmente. Te puedes fiar de lo que pone el guión, aunque tú siempre tienes que estar muy atento por si acaso, porque también meten gazapos. Mm, Pero de una serie, una película medio alemán de Antena 3, de repente te llega un guión que faltan un montón de frases de por detrás, o que hay errores, y tú tienes que tener la confianza de decir, no, yo puedo detectar si hay algún error. Entonces, no te sé decir, hay que tener un C1. Pues o no, a lo mejor con un claro. C1 no llegas, o a lo Mm, mejor con un C1 te sobra. También depende mucho de eso, del proyecto que sea. Si es comedia, tienes que tener mucho instinto mm, y mucho manejo para pillar sí.
gracias, es donde está el chiste, tener también un poco de conocimiento de la cultura del país, porque por ahí van los tiros del humor, claro. Mm. Y si a lo mejor es una serie así sin un poquito más plana o una película de sábado por la tarde que no tienen mucha chicha, Sí. esto pues a lo mejor con un poco menos de nivel si lo sacas y lo puedes hacer y está bien para practicar. Yo recuerdo que cuando Sí. decidí hacer alemán, que era el idioma que más respeto me daba, Mm. eh, las primeras traducciones que hice no me compensaron ni de lejos lo que me pagaban. Porque yo Claro, le tenía, porque era en plan eso de, es a lo que ver, te iba a preguntar también yo, que si al ser más complicado para ti, cobras más o cobras lo mismo que... Porque claro, te cuesta más trabajo, ¿no? en alemán siempre intento rascar un poquito más de tarifa y no siempre te la dan. Mm. Yo ahora ya he cogido carrerilla con alemán, pero al principio yo sabía de entrada que esas traducciones para mí eran para perder dinero. Sí, sí, Pero para mí, claro, a mí me estaba sirviendo para yo claro. coger seguridad. Digo, bueno, me pagan X, pero le voy a dedicar a esta película 15 horas, me da igual, aunque sea Mm. para una película insulsa de sábado por la tarde. Sí, sí, sí. Pero le voy a dedicar el tiempo que necesite porque quiero Claro, hacerlo estás bien, cogiendo porque necesito experiencia. coger, claro, Sí, necesitas coger, rodar un poco ese idioma, ¿no? sí. Y luego llega un momento que ya te sientes mucho más segura y puedes ir más rápido. Mm. Y entonces, pues sí, si te dan un proyecto que comprendes que es dificilísimo y todavía no estás muy seguro en ese idioma, pues sé sincero contigo mismo y recházalo. Si Sí. te da una cosa un proyecto que comprendes que no tiene mucha complicación, dices, vale, esto es un buen proyecto para ponerme a prueba, para hacer las cosas bien, sin arriesgarme demasiado, sin pillarme los dedos. Mm. Sí, entonces con el portugués lo mismo. De repente un buen día dije, yo creo que ya me siento preparada. Y la primera película de portugués que me dieron, que era una película de adolescentes, Mm. mala a más no poder. Y tardé porque era en plan de, oye, no Mm. estoy acostumbrada a traducir este idioma. Venga, a ver qué son los retos, que no lo sé porque nunca he traducido este idioma para doblaje. Venga, a ver qué retos me encuentro. Y ahora ya he traducido más cosas de portugués con mucha más tranquilidad. Entonces, Qué bueno. pero sin más que un nivel específico es tú, Sí, verte capacitado. sí, ver y ser sincero contigo mismo o sea, Sí. ni tener demasiado miedo ni lanzarte en plan de yo, lo que sea. Oye, a Sí. ver, sé consecuente con lo que sabes, con el tiempo que le puedes dedicar, Mm. si estás dispuesto a perder dinero en los primeros proyectos de un idioma nuevo, ¿sabes? Así. Mm. Muy bien. Pues preguntan también que cuánto tardaste en tener un volumen de trabajo que te permitiera vivir solo de la traducción, si es que vives solo de la traducción. Sí, sí, vivo solo de la traducción. Pues. Cuando hice el máster, Mm. yo ya estaba traduciendo, yo ya vivía solo de la traducción, pero de otro tipo de textos que no tenían nada que ver con Claro. audiovisual. Mm. Pero raspadito. Estaba yo raspadita ahí de dinero. Sí. Al principio. Y, sí, y cuando empecé en doblaje, claro, yo es que cuando empecé en doblaje prácticamente inmediatamente ya vivía solo de eso, porque con las revisiones Sí. tenía para el mes entero, porque había muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Yo no sé cuántos episodios hacía al día revisando, pero era muchísimo. Y eso fue desde el principio. En cuanto Qué salí del bueno. máster hice las prácticas que creo que eran remuneradas, pero nada del otro mundo. Pero en Mm. cuanto terminaron las prácticas y me puse ya a trabajar para ellos, solo revisando, yo ya vivía solo de eso, con las Qué bueno. revisiones. Y como mi transición a la traducción fue a la vez que las revisiones, Mm. simplemente cada vez con más traducciones y menos revisiones, pero nunca corté del Sí, todo con las revisiones para decir ahora solo traducciones. No, sí, entonces siempre mantuvo un volumen bueno. claro. Entonces la verdad es que nunca tuve un momento de en plan, no consigo vivir del doblaje, no. Qué Siempre, bueno. siempre, desde el principio. Pero gracias a las revisiones, a mí me vino fenomenal empezar como revisora. Qué guay. ¿Y cuál es el porcentaje de traducciones del francés al español que has realizado? Uf, pequeñito, Más o menos. muy pequeñito. De doblaje, de francés he hecho poquísimo.
poquísimo. Es del que menos, a lo mejor. Pues, a ver, no, el que menos es portugués, porque Claro. también es mucho más reciente, Mm, pero a lo mejor sí es el segundo por detrás. Muy poquito. He hecho algunas películas de estas de televisión. mm, Nunca he hecho ningún proyecto así muy importante ni conocido. Hay una serie de televisión de dibujos que está en Netflix que se llama Wakfu, que mm, además fue de las primeras cosas que hice al principio, y esa es de francés. Y esa es una serie que está basada en un videojuego mm. y yo traduzco regularmente para la desarrolladora en Francia, pero para el videojuego, no para la serie. Entonces, por ahí sí que hago bastante francés porque tiene Ah, muchísimo vale. volumen, Qué bueno. pero es un videojuego y es tanto cosas in-game como de marketing para la página web, de X, Mm, lo que necesiten, ¿no? sí. Somos un equipo grande de traductores porque tienen muchísimo volumen y eso que es un videojuego que no conoce mucha gente. Mm, Y basado en ese videojuego hay una serie que está en Netflix que tiene 3 temporadas, que traduje yo. Y la cuarta temporada creo que va a venir el año que viene, dentro de 2 años o algo así, pero poco más, ya está. Es que francés es muy poquito, o por lo menos a sí. mí no me llega mucho. Sí, es que suelen preguntar mucho eso, que si hay de alemán y francés, que si hay trabajo de audiovisual de esos Mira, idiomas. yo he hecho más de alemán que de francés, porque los Sí, alemanes tienen una cantidad de películas sí, de sábado por la tarde sí, sí, sí. que no tienen fin. Y de esas hay un montón. De esas hay Sí. muchas. Sí, sí, Ah, pues sí. mira, Y además entonces, son lucrativas porque aunque no te paguen mucho la película, mm, luego en derechos sí que pagan bien. claro, sí, Porque son de sobremesa, que es la franja que más da. claro. Y en Qué bueno, televisión, en mi experiencia, es lo que más te da. Entonces, sí, sábado por la tarde de sobremesa, qué guay. sí que te da dinero. Entonces, a mí me encanta traducir esas porque Sí, no es que sea nada del otro mundo, claro. pero tampoco te supone muchísimo trabajo y No, luego siempre te va entrando algún dinerillo sí, de los derechos. qué guay. O sea, si alguien se está dudando entre francés y alemán, en mi experiencia, Sí. yo tengo más alemán que francés. Sí, es que la preguntan bastante, la verdad, eso, y como yo solo hago Oye, de inglés, no les sé decir. Sí que claro. hice una encuesta en Twitter a los compañeros que sí hacen de eso, pero yo no sé decirles, entonces está bien que tú por lo menos les puedas decir, ya que tienes tantos idiomas de trabajo, pues puedes hablar por experiencia. Preguntan si se llega a conocer a los actores originales. Espera un momento. ¿Se llega a conocer a los actores originales siendo traductora? Ah, yo pensaba que eran los actores de doblaje. Ah, no, a los actores originales. ¿A los originales? ¿Qué va? Eso, O sea, no. ojalá. Sí, y a los de doblaje de milagro, o Sí, sea. sí, claro. Yo pensaba que se refería a los de doblaje, pero como pone originales, supongo que se refiere a los de allá. Pues, A los de allá, no, para nada. Yo creo que los propios actores de doblaje no deben de conocer a sus mm, actores a los que doblan tampoco muy a no, menudo, creo que sospecho. Pero eso ya no lo sé. no. Yo No, porque he si fuera conocido gente. actores, sí he conocido actores de doblaje Mm, pero tienes tú que preocuparte por ir a conocerlos. claro, No, no te yo en invitan algunos así. proyectos, o sea, sí que había algún proyecto que me importaba más o cuando al principio estaba empezando y quería ir a los estudios a ver cómo trabajaban y tal, Mm, pedía a los estudios, oye, ¿os importa cuando empiecen a traducir esta qué serie que guay, vaya a la sala, tal? Y alguna vez me han dicho que sí, y de la sala ya he conocido pues, al director y algo, a los actores que coincidiera que estaban ahí. qué bueno. Y algunas series de estas que te cuestan, algunas series que son como más, que te las tienes que trabajar más y acabas Sí, estando más en contacto con el equipo. De repente al final de la temporada se hace una cena y te invitan a ti como qué guay. traductora y entonces ahí sí que se crea un poquito más de vínculo, Mm, pero que me ha pasado muy poquito, o sea, muy, muy claro. poquito. Mm. Eso, Pero eso, eso está muy bien, el poder ir al estudio sí, y ver cómo lo doblan y todo. sí, yo Está si muy bien. viviera en Madrid, o bueno, es que Claro, siempre estoy entre Madrid y Lisboa y al final nunca mm, tengo tanto tiempo, siempre estoy dando vueltas. sí, Pero si estuviera más tiempo en Madrid, lo pediría más a menudo. Ir claro, a la sala a verlo, porque es divertido, te hace muchísima ilusión. Conocer también a las personas que están ahí, ver cómo están doblando lo que tú has escrito, sobre todo al principio motiva mucho.
Sí, Y yo lo hice y de verdad que nunca me dijeron que no, ni les pareció nada raro. A veces me decían, ay, es que tenemos tan muy poco tiempo, ay, es que no sé qué, o es que está justo en un estudio muy pequeñito, o lo que claro. sea. Pero en general la respuesta era positiva cuando yo pedía, en plan, ellos importa. Qué guay. Para quien esté empezando es una buena manera de Sí, motivarse. la verdad que sobre todo viviendo allí es lo mejor. Yo que lo tengo más difícil desde aquí, Claro, es que pero, es eso. pero viviendo Sí, allí yo en la debería hacerlo península, más. Cuando voy a Madrid tendría que aprovechar, pero la verdad es que se me va el tiempo en otras cosas. claro. ¿Y te gusta más traducir comedias o dramas? Ja. Depende de por dónde lo mires. Me gusta mucho. Es que madre mía. Claro, es, o, Es que sí, la comedia pues tiene gracia y todo lo que tú quieras, claro, pero es una es comedura drama, de tarro. Es sí, una comedura de tarro. mm, Y se tarda mucho más y como claro, todos sabemos, te pagan por proyecto, no te pagan por palabras. por lo que dicen, sí, Y en las comedias hablan el doble de rápido, hay mucha gente hablando a la vez, entonces económicamente es lo que menos te conviene hacer sí, comedias. claro, Pero también te puedes reír, lo puedes pasar bien sí, y también es muy gratificante cuando consigues resolver bien un chiste, un juego de sí, palabras, una escena complicada y la resuelves bien y es muy gratificante. Pero claro, yo pero creo que si pudiera económicamente, elegir, yo si pudiera elegir tendría de vez en cuando alguna comedia, pero mm, haría más dramas. sí, o terror, ¿no? Y Que hablan poquito. terror es maravilloso porque vas a toda velocidad. Es que Te eso pasas tiene que ser. bobinas enteras de gestos y tienes que ir. Mira que Es yo maravilloso. soy una miedica y odio las pelis de terror, pero vamos, las aceptaría encantadas sabiendo lo poco que Exacto. hablan. A mí los de terror y acción, que no son los que más me gusta ver, para traducir, son maravillosas. Sí, sí. Ay, a mí las de acción Y, sí. De hecho, hay una que tradujiste tú que vi hace poco, La Casa, bueno, La ah, Casa, sí, que sí, me encantó esa película. Así, sí, esa madre sí mía, que qué te la gore. regalaba un poco. Sí, ¿Eh? que esa fue bastante gore, yo estaba Sí. alucinando. Ay, a mí me encantó. Esa estuvo muy guay. Pero, pero sí, luego me encantan mucho los dramas de época. A mí me gustan mucho los Sí, de. Y de esos no me tocan muchos, pero cuando me tocan los disfruto un montón. sí, Además, justo es que es mucha casualidad, porque justo ha salido esta semana el número de la linterna del traductor sí, y justo hay un artículo mío que me pidieron escribir sobre sobre la traducción de dramas de época. sí. Qué Y, o sea, bueno. que el que quiera leerlo está ahí Pues sí, lo voy a leer. y, Qué guay. y los disfruto mucho porque es un lenguaje que me divierte mucho trabajar, porque es como que te transporta a Sí, otra. Entonces me gusta mucho. claro. No, y tiene que ser también complicado porque por ejemplo, Peaky Blinders, que también tiene mucho, tendrá Sí. complicación, ¿no? Esa serie para traducirla. Sí, sí, de hecho para mí eso es más difícil. Traducir algo de los años 20, 30 me parece mucho más difícil que traducir Sí, una película o serie ambientada en el siglo XVI. sí, Porque si el lenguaje es antiguo, pero no, porque claro, está pero muy cerca, sí, ¿no? Son 100 años, ¿no? O 90. sí, Lo tienes muy, muy cerca y a la vez tampoco hablaban igual y ahí es súper sutil y es muy difícil. sí. Y yo me acuerdo del primer episodio de Peaky Blinders, me acuerdo hablar con mis padres y decir, no puedo hacer esto, no puedo, no me Ay, da, creo que no soy lo bastante buena para hacer esto. Y, pobrecito, qué y, horror. pero de hecho fue con Peaky Blinders cuando descubrí el diccionario, ¿cómo se llama? El tesoro lexicográfico, Mm. que está en la página de la Real Academia, no sé si lo conoces. No, no Es lo una, sé. es una gozada. Tú puedes buscar una palabra. Mm. Ellos han digitalizado diccionarios de la lengua española, la mayoría monolingües, pero alguno bilingüe también, desde el siglo XVI o XV o algo así, hasta ahora, hasta los años 80. Qué bueno. Y tú puedes buscar una palabra y te la buscas simultáneamente en todos esos diccionarios desde el siglo XV hasta hoy. Y Qué entonces tú guay. puedes ver a partir de cuándo está registrada esa palabra y qué significado Me lo tenía. voy a apuntar aquí. ¿Cómo se llama? Es un nuevo tesoro lexicográfico y es una pasada, es una pasada. Los diccionarios más antiguos están con letras que no las puedes ni leer. Sí, Eh, pero, por ejemplo, para buscar diccionarios de 1900,
entre 1910 y 1925, por ejemplo, para la Sí. primera temporada de Piki, y yo buscaba ahí, a ver si esta palabra tenía el mismo significado en aquella época. Qué bueno. Va, sí, sí. Y muchas veces sí es igual y otras veces hay unas definiciones que dices, venga ya, no me lo puedo creer, esto es rarísimo. Y te ríes también y es divertido, es interesante. Qué Y guay. ahí yo me relajé porque dije, vale, ya tengo un recurso que Claro, me puedo agarrar a esto. sí, Y sí, luego Google es un pozo sin fondo de recursos también, ¿no? sí, sí. Obviamente. Pero sí, la verdad es que tiene su chicha, pero se pueden encontrar recursos, se pueden encontrar recursos. Menos mal, pobre. Pregunta, ¿traduces canciones? Porque claro, estaban preguntando Sí, sí y no, o sea, depende. Si las traduces siempre, ¿no? Si te dicen que las traduzcas, las traduces. sí, Tú siempre tienes que preguntar si las van a subtitular o doblar. sí, Eh, y luego, normalmente le tienes que preguntar al estudio qué es cómo quieren tratar las canciones. ujú, Porque cada proyecto es un mundo. sí, Y no es. Y tú tienes que, normalmente, si las van a doblar, van a tener a un letrista que va a adaptar tu traducción. claro, Entonces, es la traducción sí, literal, mm, eh, sin preocuparte de ritmos, sin preocuparte de longitudes, sin preocuparte de nada. sí, Le pones todas las notas que puedas al letrista, si hay juegos de palabras, mm, le pones una nota, le explicas el juego de palabras. Si hay. eh, Muchas veces la canción está relacionada obviamente con el resto del episodio de la claro, película, entonces sí, yo le pongo notas de cuidado, esta frase vale, sí, la van a repetir idéntica luego en los diálogos de doblaje, mm, tiene que coincidir. sí, Entonces sí, sí, le pongo, comunícate con el director porque no sé cómo va a ajustar en la frase ni cómo claro, la vas a ajustar tú, pero esta palabra o esta frase tiene que estar igual. Eso pasa mucho en los dibujos animados. sí, Eh, por ejemplo, una serie que se llama Vampirina, que está en sí, Disney, mm, que es para niños muy pequeñitos y cada episodio tiene una canción y siempre está relacionado obviamente con el argumento. Entonces siempre vale, hay palabras que son exactamente iguales y es para niños, todo eso tiene que coincidir. sí, Y yo siempre pongo una nota, oye, tal, comunícate, tal. Que luego se claro. comunique o no, Sí, no porque puede yo estar lo que sí pendiente, pero sabía, en Disney sí sabía que eran dos personas, dos traductores, bueno, o letrista y sí, traductor, pero no sí. sabía que, claro, que primero tú lo traducías y el letrista ya después lo adaptaba a la Sí, canción. En Crazy Ex-Girlfriend fue también un letrista, Miguel Antelo, que es una máquina. Ujú. Y ahí hay muchísimos juegos de palabras y yo le ponía notitas, le explicaba los juegos de palabras y tal, y luego estábamos comunicados también por WhatsApp y a veces me Ah, qué preguntaba. bien. Y sí, la verdad es que con Miguel trabajé fenomenal, fenomenal, fenomenal. Así da gusto. Muy, muy bien. Y también, de Qué hecho, fui guay. al estudio a verles también doblar una Ay, canción qué y bueno. sí. Jolín. Y también nos fuimos a cenar cuando cancelaron la serie, que solo fueron 4 temporadas, pero fue una serie que nos llegó muy dentro. Sí, También nos fuimos a cenar y a todos nos daba muchísima pena que se acabase. claro. Y sí, para traducir, pero luego, por ejemplo, si de repente en dibujos animados a veces hay fórmulas mágicas, ¿no? Palabras mágicas para abrir no sé qué cofre del tesoro y a lo mejor son 4 versos. Pues esos los tienes que traducir tú y les pones tú Claro. la rima. Sí. No hay nadie que te vaya a adaptar la rima, ¿no? Mm, Y, pero normalmente canciones sí. Un letrista. largas y tal, que necesitan doblarse con un cantante y tal, ahí Sí, tienes su letrista. Y si te dicen que la van a subtitular, entonces normalmente no. Normalmente si te claro. dicen esto va subtitulado, pues según tu traducción, tal cual se van los subtítulos de la canción. Y ahí ya yo sí que tengo un poquito más de cuidado de, Sí, vale, vamos a, en vez de, porque si traduzco para que el letrista adapte, mm, me explayo, o sea, claro. Sí, porque digo, me da igual, le quiero dar toda la información posible porque ya sé que luego él va a hacer sí, su magia, ¿no? Pero sí sé que es para subtitulado, entonces sí que ahí no hay notas sí, explicativas ni nada, porque eso va a mm, ser un subtítulo. Entonces ahí sí que intento yo darle un poquito más de, vale, que se entere el espectador, que sí, no quede tal, que fluya un poco porque es una canción. claro. Entonces Un poquito lo más tratas de otra artística manera. que... Justo, que sea un poquito más artística y mm, menos sí, informativa, como para darle toda la chicha al letrista, ¿no? Ahí sí, sí que lo tratas de manera diferente. Por eso es muy importante saber
qué es lo que va a hacer con la canción antes de traducirla. A Mm. veces no lo saben, ¿eh? En el estudio te dicen, no lo sé, tradúcelo y ya veremos. Y yo, pero sí, pero es que Está lo tengo bien. que traduzco diferente, pero a veces no te lo dicen. Oh, Dios. ¿Cuál es la parte más difícil de tu curro? Cobrar poco. Eso Cobrar. es lo más difícil. Y sé que suena como muy poco. Y no es el hecho de cobrar poco, es que realmente a veces te quedas un poco. Yo creo que yo lo he hablado con otros compañeros, te derrumbas un poco, porque, porque en el fondo el dinero no es sucio dinero, el dinero es una manera de retribuir tu Claro. tiempo, Sí, que la vida que es tiempo, es lo único que tenemos. Entonces sí, es como, esto es el valor que estás dando a mi tiempo, es el valor que estás dando a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mis conocimientos, al tiempo que le he puesto para tener estos conocimientos, a mis habilidades técnicas. Entonces dices, vale, o sea, este es el valor que estás dando. Y cuando a veces haces las cuentas a cuánto te ha salido a la hora un proyecto que a lo mejor te ha llevado más tiempo de la cuenta o que no te esperabas que fuera a ser tan complicado, en fin, lo divides por horas y dices, no tenía que haber hecho este cálculo porque es que se te cae el alma a los pies a veces. sí, Y entonces, más que decir, no, es que me quiero forrar, no, no es eso, es como quiero sentir. La manera que sí, tiene de valorar un cliente tu trabajo es a través del dinero, porque no te viene a sí. dar abrazos, ¿sabes? Sobre todo estando en tu casa que ni siquiera les has visto la cara a tus clientes Sí. ni a tus project managers, ¿no? Mm. La manera que tienen de retribuirte es y de valorarte es a través del dinero y cuando no te sientes bien retribuida se te Sí, duele un sí, poco en tu propio, en fin, que al final es tu trabajo y le pones tu ilusión y quieres hacerlo bien y dices, vale, pero no, no me siento valorada. Y eso duele. Así que sí, para mí, sin duda, eso es lo más difícil. Mucho más que cualquier juego de palabras y que cualquier. sí, sí. Da igual, o sea. Sí, la verdad que es una pena que, sobre todo aquí en España, ¿no? Que sea tan poco, eso, Sí, tan poco valorado. Porque quizás sí, fuera lo valoran más no sé, las tarifas, yo sé que después en Francia hay tarifas que son muy buenas y por ahí, pero sí. claro, aquí, en fin, Sí, y que cuando intentas pelear con el estudio sí, es muy difícil, es desagradable. sí, Ellos también están en una situación que también les aprieta muchísimo las tuercas a ellos y digo, pero a ver, aquí hay alguien que está sí, forrado sí, y está cerrando la mano. Es como, pero sí, sí, que estamos hablando de una industria que es multimillonaria. ¿Cómo sí, es hombre, posible que nos lleguen? sí, hombre, por Es, eso son multimillonarios, a lo mejor. claro, pero dices, pero por Sí, favor, o da sea, rabia, da rabia. es que el goteo, cuando nos llega a nosotros, Sí, es una sí, sí, salpicadura un poco triste. sí. Así que sí. Bueno, mira, la mejor respuesta. ¿Por qué decisión sueles optar al encontrarte con dialectos o expresiones tan características como en Peaky Blinders? ¿Por qué Ay, decisión sueles optar al encontrarte con dialectos o expresiones tan características como en Peaky Blinders? Sí. uf. Claro, porque ahí Pues, ahora sí hay dialectos de a ver cómo, sí, en Piti en concreto, más que dialectos, lo que hay son acentos y eso se sí, pierde. sí, claro, Lo que sí hay es, en Piki más que dialectos, lo que hay es muchos registros. Hay sí, gente que habla, porque están, yo qué sé, los políticos que hablan a un nivel, la propia familia de los Shelby que hablan a otro nivel y también hablan a diferente nivel según con quién estén hablando. claro, Thomas Shelby y la tía Polly saben hablar un inglés alto según con quién se comuniquen o saben ser más brutos que nada según con quién se claro, comuniquen. sí, Pero, por ejemplo, Arthur no es capaz de hablar como una persona, o sea, él tiene que ser siempre bruto. O si están hablando con gente muy humilde, también se nota en el acento, en las palabras que eligen. Eh, Normalmente, pues es más una cuestión de que se note el registro. Entonces, en la elección de palabras sí que tú puedes eh, elegir el registro que quieres darle a sí, ese personaje, ¿no? sí.
Alguna vez cuando es una palabra o una expresión muy característica, yo pongo una nota siempre al director porque para que él sepa Sí, que esta palabra realmente aquí la han elegido porque quieren hacer ver que esta persona es extremadamente humilde o que esta persona es muy humilde pero está intentando parecer más culta sí, hablando con esta persona, pero le ha salido rana, sí. porque se le sigue notando, ¿sabes? Sí que le pones notas Sí. y yo a lo mejor doy una opción o dos. Mm, Yo en eso también confío mucho en las personas que vienen después. claro. Que a veces tienen ideas muy buenas. Mm, Yo no sé si soy muy pesada, pero a mí me parece muy importante cuando hay algo muy sutil, con unos matices importantes, varios, a lo mejor se te ocurre una acción que trabaja más este matiz y otra opción que trabaja más el otro matiz y no te acabas de... No se te acaba de ocurrir una que aúne los dos matices. Bueno, pues yo sí. le pongo las dos opciones, le explico tal y a veces no puedes mantener todos los matices, ¿no? Mm, Pero sí, no. Pero en Vicky es más una cuestión de registro más que sí. de dialectos. El único dialecto que hubo que era realmente dialecto fue creo que era sí, la cuarta temporada, cuando estaba Adrien Brody, que Mm, era Changreta, el italiano que viene de Nueva York a cargarse a Thomas Shelby. Y él habla siciliano. Bueno, le enseñaron a intentar hablar siciliano, a veces como yo también traduzco italiano, digo, uff, aquí sí. se le ha bailado este verbo, o sea, le ha olvidado la preposición, no digo que ha dicho. Pero sus secuaces sí que eran sicilianos, realmente, habían cogido actores sicilianos y estaban hablando dialecto siciliano. Y yo ahí lo ponía todo y tal, pero la verdad es que no sé cómo quedó en doblaje eso. Creo que no se respetó nada. O sea, creo que no pudieron mantener nada Sí, claro. Es que del eso tiene que dialecto. estar difícil Si no para... recuerdo mal. Eso está muy Sí. difícil, muy difícil. Sí, A mí me... creo que Changreta habla no tiene ningún acento italiano ni nada. Sí, Pero pero... claro, eso también es decisión del Claro. director. Mm, El mantener acentos o no, tú indicas que hay un acento ahí. mm. Y Indicas qué implica ese acento, implica, si es una cuestión de registro, este acento es de barrio pobre o este acento es de una persona cultísima o de un círculo social muy alto o este acento es extranjero de tal e implica que X, por ejemplo, Changreta, pues le han puesto el típico acento de mafioso porque tiene el acento de Nueva York, mm, de sí, italiano de Nueva York, que es como lo más mafioso que se te puede ocurrir. sí. Entonces, tú le pones toda la información que puedes, Mm, pero luego ellos tienen que decidir, no te corresponde sí. a ti, productor. Mira, Mario dijo que la palabra que buscas es migajas. Cuando estabas Migajas. antes hablando Lo de... que ganamos son migajas. Sí, es verdad. Le preguntan cuánto tiempo suelen darte para traducir una peli para cine. Más o menos. Mm, una semana, sí, yo diría que una semana. Vale. Me han dado menos, ¿eh? O sea, la primera película de cine de mi vida Mm, que estoy convencida de que solo la conseguí por esto. Fueron 3 días antes de Navidad, entregué el día 24 y me dieron 3 días. Y yo creo que solamente me dieron esa película porque debí de ser la única que aceptó esas condiciones, porque yo decía, vale, mi primera peli de cine, tengo que decir que sí, claro. aunque implique no Sí. dormir. Y por casualidad fue de francés, hablando que no había mucho Ah, pues francés, mira. fíjate, mi primera peli de cine fue de francés. Y fue muy difícil y entregué el 24 de diciembre por la mañana. Además, yo en aquella época estaba viviendo en Italia, con Mm, lo cual me pilló el viaje en avión, volver a España por Navidad, madre meterme mía. en una casa con un follón de gente, sin tener un cuarto y una mesa donde sentarme, trabajando en una Dios esquina, mío. con un follón a mi alrededor que no me lo
ver, y mi primera peli de cine, y digo, no sé qué va a pasar aquí. Uf, bueno, lo celebrarías después por todo lo alto, el 24 por la noche, me imagino. Sí, sí, no, y luego lo mejor es que el director me escribió después de Reyes, oye, estoy ajustando tu peli y tal, y yo como, ¿estás ajustando después de Reyes? Y yo matándome para Qué entregar el cabrón. 24 de diciembre, digo, no me lo puedo creer, o sea, toda la prisa que me metieron, y esto pasa muy a menudo. Sí. Muy a menudo, os meten una prisa horrorosa y luego te enteras que empezaron a ajustar 2 semanas después, y dices, venga ya. Pero, o revisando también, alguna vez me decían, es toda una prisa horrorosa porque es para mañana, y hasta las 3 de la mañana revisando. Y 2 semanas más tarde te lo vuelven a enviar. Oye, Alicia, revísanos esto. Y tú como, si yo os lo revisé hace 2 semanas, está entregado. Y supuestamente, tío, había una prisa horrorosa. Madre En fin, mía. sí, pero esas cosas pasan, pero bueno. Sí. Pero sí, eso no fue normal, ¿eh? Los 3 días para una peli de cine no es normal. Normalmente una semana, yo creo. Bien, bien, mejor. Mejor si te dan más, ¿eh? Que una Hombre, semana. claro. Si no tienes nada más que hacer, vas Claro, guay. sí. Sí, sí. Pero si tú ya tienes a lo mejor una serie que te piden 2 episodios semanales, Sí. más otra cosa por aquí y una cosa suelta, dices, espérate, a ver dónde meto una Claro. peli de cine entre todo esto. Sí. Pero las pelis de cine son muy difíciles de rechazar porque Sí, sí. te mueren las ganas de hacerlas. Normal. ¿Y qué diferencias ves? ¿Ves alguna diferencia entre traducir para Disney o para otros estudios o Sí, productores? sí, Son sí. más exigentes, por así decirlo. Para empezar, los guiones Mm, de Disney están muy, muy mascaditos, sí, con lo cual es muy cómodo trabajar con los guiones de Disney. Muy cómodo. Y te puedes fiar del 99,9% de ah, lo qué que hay bueno. aquí. Es muy difícil que se les haya metido un gazapillo, que se les Mm, haya olvidado algo. Yo alguna vez he encontrado algún error, ¿eh? Y es como en sí, un a mí guión de también. cada 400 me encuentro un error. Es que es muy raro. Sí, qué bueno. Eh, ¿Alguna vez hay algún guión que dices, uy, esto lo ha hecho alguien que era un poquito más vago? Porque normalmente te separan todos los personajes y muy bien y de repente te toca una serie. Últimamente me ha tocado una serie que el que creó el guión juntaba a todos los personajes y ahí ponía grupo. Y tú como, ¿cómo que grupo? Y entonces, si son personajes principales, se supone que los tienes que separar y los tenía que separar yo, que normalmente los guiones de Disney no, está todo separadito y mascadito y es Mm, maravilloso trabajar con esos guiones. qué guay. Ahora, Disney pide muchos, lo que yo llamo barbas, Mm, cositas más aquí y allá. sí, Metadatas, sí, los glosarios. Si es de cine, hártate a hacer trailers, teasers, sí, featurettes que llaman y cosas así, y piezas que son mini entrevistas como para claro. promoción, para promocionar la película, pues yo qué sé, en Twitter, en donde Sí, sea, material para el DVD, y eso no acabar. O sea, llega un momento que dices, pero qué persecución, pero cuántos más spots podéis hacer, o sea, no puedo más. Y es uno y otro y otro. Y dices, pero no se acaba nunca esto. Y también hay muchos preliminares con Disney que con otras no ocurre tanto. claro. No, con otros te dan directamente la imagen final y el material final, o a lo mejor hay un preliminar, Mm, una revisión final nada más, algo así. Y con Disney es más común que empieces a trabajar con la preliminar uno o 2 mm, y llegues a estar hasta preliminar 4 5 madre mía. la final, vuelve atrás y te llegan unos guiones que ya tienen, que son el arco iris de tantas veces y pues, cosas que has tenido que modificar. Entonces Disney es muy, muy minucioso, muy detallista, le da la vuelta de tuerca a todo, 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 todo. Entonces sí, sí, es mucho más laborioso. Claro. Es mucho más laborioso, es verdad. Mm, Sí. Y la primera vez, cuando Dumbo, yo no me lo esperaba y dije yo creo que era la primera de cine que hacía con Disney. Y ya llevaba haciendo muchas series y en las series también a veces trabajas con preliminares mm, y metadatas y tal. Pero cuando me llegó la de cine dije, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Qué barbaridad! O sea, de madre mía. cantidad de materiales extra. Y no ha sido diferente, ¿eh? Con Mulan también y con Soul ya, no sé. Más todavía. Así como...
Pues mira, también preguntaban que cómo es la experiencia de traducir una peli como Mulan. Supongo Sí, que pues la con verías. muchas cosas extra, muchos Sí. preliminares, muchos vuelve para atrás, vuelve a revisar, marca los cambios, Mm, eh, muchas... eh, el cliente muchas veces como no nos acaba de convencer esta frase, dale otra vuelta de hoja, le das, se la mandas, tampoco, dale otra, se la mandas. No, otras productoras no son tan así claro. Sí. o por lo menos en mi experiencia no tanto. Y con las series tampoco, a menos que sea una serie muy gorda. Mm, Pero cuando es cine sí que le dan muchas vueltas a todo, te piden que des muchas opciones de frases que ellos consideran pues un poco distintivas o algo así. mm. Eh, es muy común que al final se queden con la primera que les diste y dices, muy bien, pues nada. Gracias. y, y bueno, pero entonces sí, te exige mucho más, tienes que estar mucho Sí. más encima, ellos te piden muchas más cositas aquí y allá, a veces pierdes la pista en plan de a ver cuál era, tienes un montón de emails, cadenas de emails, sobre cadenas de emails, sí, Y de las pero bueno, originales, bueno, me imagino que sí que eras fan de las originales, ¿no? Como todos de pequeños. ¿Cuál era así? ¿Tenías alguna favorita de Disney? ya lo he dicho, Mary Poppins, sin duda, Ah, sí. para mí de las que más, tengo que decir que Mulan me encanta. Mm. O sea, que me hizo mucha ilusión hacer la película, aunque no tiene nada que ver. No, Y, claro. pero nada que ver. Y la película es muy seria. Y en cambio, Mm. la de dibujos, yo es que me moría de la risa. Sí. Con mi hermano pequeño, que nos sabemos frases enteras juntos. Qué Entonces, guay. esas dos me encantan, la verdad. Mm. Mary Poppins y Mulan me encantan. Y Qué guay. Aladdin me encanta también. Ay, sí. Aladdin, el genio, es que Sí. es otro nivel. Es maravilloso. Preguntan si para iniciarse en el mundo de la traducción audiovisual es mejor afiliarse primero a CETRAD o a TRAE. Uf. Eh, pues no sé qué decirte porque yo no estoy afiliada a ese track, así que no sé Yo me imagino que a TRAE, ¿no? activamente, Para audiovisual. claro, yo no sé activamente qué es lo que te ofrece a Setrat específicamente en la traducción audiovisual. Mm, Lo bueno que yo veo de Atrae, sobre todo para empezar, es enterarte de cómo va el mundillo, enterarte de quién es sí. quién, seguir a personas que ya llevan mucho tiempo. Mm. eh, Y los es correos los, también y enterarte un poco, ¿no? sí, justo, esas preguntas, poder preguntar Sí. a gente que lleva mucho tiempo en esto Mm, sobre temas muy específicos de la traducción audiovisual. mm, Para eso, para empezar, yo creo que Atrae es muy útil. sí. Para enterarte de qué va el tema, Sí, sí. Para tener básicamente, alguna idea. porque sí, para poder, en fin, tener más información y navegar las aguas, ¿no? De Sí. este mundo que si estás fuera y no te interesas activamente, no sabes cómo funciona. Mm, sí, sí. Y ahí con Atrae y siguiendo, pues eso, los emails que llegan de Atrae, que tiene Mm, muchísima información muy útil, sobre todo sí. para que esté empezando. O sea que para mí, yo Sí. Y diría que ofertas de trabajo también que envían de vez en cuando. es verdad, también es Eso está verdad. guay. Sí, A ver, dice, buenas tardes, chicas, supongo. ¿Ha trabajado Alicia en varios videojuegos? solo en uno. Solo en esta desarrolladora que se llama Ankama y que tienen varios videojuegos que están todos más o menos dentro del mismo universo. Pero Mm, luego tienen pues para el móvil, para tal, y tienen como diferentes ramificaciones del mismo universo. mm, Y también tienen eh, juegos de mesa y también tienen cómics. Y esos ya son un poco más diferentes. Pero entonces sí que son varios videojuegos, pero es todo el mismo mm, universo. Entonces para mí es como todo lo mismo o muy parecido. mm. Y entonces eso es lo único, la única experiencia que tengo en videojuegos es eso, es con Ankama, que es francés, 100%. Preguntan algún consejo para negociar tarifas.
Jo. Yo pregunté eso en Twitter hace un mes y pedí a TRAE que hiciera un seminario sobre cómo mejorar las tarifas. O sea, que no soy la que mejor consigue mejorar tarifas. Alguna vez lo he conseguido, pero también he tenido muchos nos. Me han dicho que no y he dicho, bueno, pues entonces no lo quiero o no. Y aún así he dicho, bueno, pues lo cojo porque me compensa por otros motivos. O sea, yo suelo intentar hacer que entiendan que no lo estoy haciendo, que si pido más no es por avaricia. Es porque digo, mira, este proyecto tiene estas dificultades. O estos episodios tienen el doble, porque no es una cosa rara en comedia, el doble de palabras que otros episodios de la misma duración. El doble. Que eso en horas es el doble de horas. Y me estás pagando exactamente lo mismo. Y yo entiendo que no trabajamos por palabras, desgraciadamente, porque ahí sí que estaríamos todos forrados. Sí. Si trabajamos por palabras en audiovisual sería maravilloso. Sí. Imagínate, en reality vamos. Y yo les digo, madre mía, y yo les digo, entiendo que no trabajamos por palabras, pero te estoy diciendo que me está suponiendo el doble de horas. Que si normalmente he tardado 5, estoy tardando 10. Y me estoy pagando lo mismo. Por favor, entiéndeme que esto es una cuestión de tiempo. Que es que, si no, prefiero hacer otro proyecto con menos palabras y que a mí me compense más. Claro. Y si te lo explicas así, normalmente si te suben la tarifa un poquito o te dicen, no tenemos margen, vamos a preguntarle al cliente a ver si él nos amplía un poco y te vuelven a decir si sí o si no. Y a veces te dicen que no y yo a veces les digo, pues lo siento, a mí no me compensa porque sé que voy a tardar muchísimo si quiero hacerlos el trabajo bien. Claro. Y en esos casos no sé muy bien quién acabaría haciendo esos proyectos y a lo mejor hay gente que es más rápida que yo en traducir. Yo tengo una velocidad aceptable, tampoco creo que sea rapidísima ni lenta. Fui lenta al principio, me acuerdo que era lentísima al principio, lentísima. Sí. Pero ya sí que coges cierta carrerilla, pero a lo mejor tampoco soy la más rápida de la industria ni nada por el estilo. Pero yo intento razonar y explicarles eso, que no es avaricia sin más, que es que te estoy razonando que esto me va a llevar este número de horas y que es que no me está compensando. O sea, claro. Y eso, y ellos a veces te dicen, mira, lo entendemos, pero no te lo podemos subir. Y tú dices, bueno, pues nada. Bueno, por lo menos se intenta eso sí, primero, porque si no... Sí, bueno, en fin. O sea, yo no me pongo digna, simplemente se lo explico. Sí. Se lo explico y digo, lo siento, o no me compensa, o necesito que me pagues esto para que me compense. Si no puedes, pues entiendo que tú no puedes, pero yo tampoco puedo. Y claro. Ya está. Tenemos aquí una pregunta que se repite en todos los directos, que es del compañero Vicent, que es ¿cuál es tu atajo de teclado preferido? Que yo creo que él puede hacer ahora mismo un libro de todas las respuestas, un estudio de todas las respuestas. Yo creo que eso podría ser traducir más rápido si usásemos atajos, la verdad. Ya. Porque para eso soy bastante como una abuela. No, yo también. Me da mucha rabia eso, porque yo sé que hay compañeros que se saben todos los atajos. Sí, que las ventanas salen telefonía. Sí. Y yo voy ahí con el ratón. Yo lo admiro muchísimo, no sé nada de eso, pero hay un atajo que lo uso muchísimo, que me lo hice yo, que es Shift, o sea, la flechita para arriba de la izquierda, Z, porque están ahí al lado. Que es ir para atrás unos fotogramas. No creo que llegue a ser ni un segundo. Voy para atrás unos fotogramas. Y lo uso constantemente porque estoy traduciendo, lo paro, voy para atrás, a veces voy y voy 3 veces, ¿no? Para ir para atrás más. Pero lo uso muchísimo. Lo creé hace 1000 años. Cuando estaba haciendo revisiones, porque claro, estaba viendo el episodio y leyendo a la vez mientras revisaba y a veces quería ir para atrás para ver y ir para atrás con el cursor. Sí, es que pierdes muchísimo tiempo, entonces me dice que atajo y lo sigo usando muchísimo. Y luego el más, que no es un atajo, pero le doy a más para ir más rápido, porque ahí de repente hay una escena que tú sabes, ya estás haciendo tu repaso ya has terminado la traducción, estás repasando
Sí, Y en esa escena sabes que no hablan o que solo se están dando de tortas y que solo hay gestos, yo lo doy a rápido y lo pongo a claro. 4 veces, o 8 veces, me da igual. Pásame esto rápido que no me interesa, quiero el siguiente donde vuelva a empezar con el diálogo. Y eso lo Claro, uso muchísimo también. qué guay. Dice, no es mala idea, si no fuera porque no las recuerdo. Bueno, pero tienes los directos guardados y ahí puedes ir buscando. Sí. Mira, llegamos a la última pregunta. Madre mía, esto está cuadrado. ¿Has hecho control de calidad de una traducción para doblaje o de subtítulos? ¿Qué programa sueles usar? Para doblaje muchísimo, muchísimo. Pero no hay programa, esto es muy básico. A Sí, mí, es leer. sí, me mandaban los guiones, me los mandaban en Excel Mm, y yo me abría mi vídeo en VLC, play y baja con la ruedita. O sea, es que no puede ser más básico. Eso es lo O sea, mejor. y cuando había que corregir algo, una nota revisor, esto está mal porque tal, o esto mejor no sé cómo, o esto en el episodio anterior se dijo tal, hay que mantenerlo, o X, lo que fuera. Mm. No hay programa, vamos. El No, lo bueno de subtitulado, audiovisual yo creo que es eso, que no tenemos que estar con los programas estos de traducción que se dan en la universidad, que yo ya me olvidé de todo, porque no. si no... En el videojuego que te decía, Ah, para esta desarrolladora francesa, ellos usan MemoQ. sí, claro, en videojuegos me imagino que sí es más... Si no sería imposible, porque es que es tan enorme y tienes Sí, que... Son unos universos enormes y llevan con contenido madre mía, desde... Pues a lo mejor es un videojuego que ya tiene 15 años, 20 años, yo qué sé. Entonces, si sale un personaje, tiene que llamarse siempre igual. claro. Y a lo mejor lo traduce un traductor que ya no está ni en plantilla, que ya no... A saber. Sí, 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 No, no, claro. el videojuego es fundamental, fundamental, fundamental. Entonces ahí sí que uso MemoQ Mm, para traducir. Pero en doblaje, no. Para las revisiones, no. No. Y cuando tenía que revisar algo que yo sé que tiene palabras que tienen que mantenerse siempre igual, tal, si yo veía que no lo podía recordar yo de memoria, me hacía mi glosario de las claro. más Mm, importantes para tenerlas yo ahí. Pero yo he tirado mucho de memoria y no sé por qué me acuerdo de esas cosas, me acuerdo de los tratamientos, de quién tutea a quién, de quién qué trató bueno. este. Siempre, cuando hacía revisiones me acordaba bastante bien de esas cosas. Y, pero no, programa especial no. Mm, Y no he hecho nunca. No, muy básico. muy bien. Pues voy a dejar, por si acaso tienen preguntas y quieren dejarlas en los comentarios, que ya las de aquí se han acabado todas, porque seguro que Vale. alguien te quiere preguntar algo más. Y así pues, a ver, qué bien te veo, dicen. Mira, preguntan si también temporizas. ¿En los subtítulos o en qué? Me imagino que se refiere a los Creo que subtítulos. sí, pautar, ¿no? No sé. Se refiere a pautar los subtítulos. Sí, No, nunca me ha tocado hacer eso. qué bien. No, siempre me han dado, cuando he hecho subtitulado, las plantillas ya están con los tiempos puestos. Mm, eso es lo mejor. Aleluya. Sí, sí, sí. Aleluya, aleluya. De Sí, hecho, yo hago mucho más doblaje que subtitulación y siempre pregunto, ¿me vas a la plantilla? mm, Porque, sí, sí, oye, sí, porque es si que no sí. tenías que pagar Hombre, más, eso me claro, tarda claro, es que eso muchísimo. es importante, sobre todo a la hora de cobrar, Claro, porque si yo no, prefiero no tener que hacer pautado, la verdad. Yo prefiero que me den la plantilla hecha. Y de sí. hecho, normalmente del cliente ya digo Estados Unidos porque de subtitulado siempre he hecho cosas que solo de Estados Unidos. Mm, Y siempre vienen ya, ellos ya tienen sus propios archivos sí, con el subtitulado ya, o sea, con los tiempos, sí, que sí, viene sí. ya del cliente y usas esa plantilla del cliente, ¿no? Eso es lo mejor. Y sí, sí, yo nunca he tenido que poner tiempos, menos mal. Mm. ¿Y tienes algún software para los glosarios? Maravilloso software que se llama Excel. Nada más, o sea, Es que no, para qué complicarse. ningún misterio, ningún misterio. Yo uso un Excel de toda la vida. Sí, De hecho, hasta tengo otro glosario que está en Word, o sea, para que veáis. sí, 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 yo tengo glosarios también en Word. O sea, que no es un glosario, es como más palabras como para a las que recurro, ¿no? A lo mejor Sí. tengo una lista de insultos Mm, actuales, tengo otra lista de insultos antiguos, tengo otra lista de sinónimos
prostituta, Sí, por ejemplo. sí, ese O, hace poco lo leí en el blog de Paula Mariani, las traducciones de Pitch. Y claro, muchísimo. justo. Ese tipo de cosas sí que tengo Ese está y muy esto lo bueno. tengo en un Word. O, por ejemplo, palabras de ambiente carcelario, que se me las Sí, voy metiendo ahí en, sí, yo hace yo qué poco me hice sé. uno de lenguaje pirata también, que estaba traduciendo algo de piratas y digo, pues es importantísimo, Claro, terminología pirata. claro. Luego yo tengo otro de terminología de vampiros, monstruos, hombres lobo y cosas así para Qué esos guay, dibujitos de vampirina, claro. que tengo que inventarme muchísimas palabras Ujú. y cosas así. Pero Excel y Word, o sea, muy básico. Sí, sí, sí. Yo creo, no sé si las nuevas generaciones van a venir mucho más No tecnológicos. Yo, sé, la verdad pero que yo no me complico mucho tampoco, porque si no tardo más. Mira, preguntan que cuántos minutos al día subtitulas en 8 horas. Una jornada así de 8 horas, ¿cuántos minutos? O me estás bueno, o qué preguntando haces mucho más. subtitulado. Mira, tengo una experiencia de subtitulado muy reciente y os puedo responder, porque si no O bueno, tampoco tengo tanta si no. experiencia. ¿Eh? O para doblaje, si no, que lo tienes más. Sí. Jo, es que de doble, es que, madre mía. Sí, es que depende también mucho. Es que depende tanto, es que depende. Es que yo he tenido series de 43 minutos, ¿no? Que es como las típicas de 43 Sí, minutos, que he tardado 3 horas y media en traducirlas madre o mía. 9 horas. Claro. Es que la diferencia es enorme desde de un Mm. extremo a otro. Lo de 3 horas y media es rarísimo, pero me ha Sí, pasado cuando son series de acción, que hay muchos silencios, o la gente habla muy despacio. Las series de mafiosos, por algún motivo, hablan muy despacio y como que te hunde más. sí, Y eso lo comparas con una comedia y tardas 9 horas. Y es que claro. es lo que me pregunta más la gente que no se dedica a esto, cuando me preguntan a qué me Sí, dedico, gente cualquiera. Ay, ¿cuánto tardas en traducir una sí. película? Es como, esa pregunta no tiene sentido. Depende de lo que dure la película, de que vaya la película, Claro. depende de cine o televisión, depende de qué idioma sea, es que Sí, sí, depende de sí. tantas cosas que es que puede haber 10 horas de diferencia entre una respuesta y otra, entonces no Sí. tiene. Y el subtitulado, por ejemplo, ahora estaba subtitulando una serie eran 30 minutos cada episodio, me daban me daban ya el pautado y todo, y Mm. lo hacían en el servidor directamente con un software propio del estudio. Sí. Lo hacía directamente en un servidor. Y eran, pues a lo mejor, pues no sé, 4 horas y media, algo así. 5 horas, Claro. dependiendo. Y hablaban bastante, hablaban Vale. bastante. Y Oye, tardaba eso porque también, sí, esto era para Disney mm, y era la primera vez que subtitulaba para Disney. Esto ha sido muy reciente y después del primer episodio me di cuenta de todas las cosas que exigían que yo no era consciente porque era la mm, primera vez que subtitulaba para Disney y en el segundo episodio dije, vale, tengo que pulir muchísimo más. mm, Y, y entonces tardaba. sí. Pero jo, he aprendido muchísimo. Por ejemplo, eso es una cosa que era nueva para mí, subtitular para Disney, para Mm, televisión, pero en un proyecto que a Disney le importaba mucho. mm. Y madre mía, van al milímetro también. O sea, es alucinante y he aprendido muchísimo. Qué guay. O sea que sí. Mira, aquí más preguntas. ¿Cuál es tu idioma favorito? Saludos de tu fan número uno. ¿Quién es mi fan número uno? A ver, Julio FRC. Ah, pues gracias, Julio. Mi idioma favorito es, para traducir, italiano. Me encanta traducir del italiano, porque tengo mucha nostalgia del italiano, viví muchos años en Roma y ya no Mm, lo hablo, claro, como antes cuando estaba sí, allí. No estoy en contacto diario con el italiano, entonces lo echo de menos y cuando me llega algo italiano me encanta. qué guay. Y además es a la hora de traducir también es bastante más inmediato.
Si hay juegos de palabras, no te tienes que romper la cabeza, suele Sí. funcionar igual. Y la O longitud más o menos es la la, misma, ¿no? lo- la longitud es parecida. Sí que hay cosas que son muy diferentes porque italiano pensamos que es todo igual y que va. Hay muchas cosas que dices, pues esto no tiene traducción. Mm, Em, o este matiz es que no existe. Y también la realidad cultural de allí y de aquí es muy diferente. Y entonces también sí. hay muchas matices culturales que van en el lenguaje que no hay manera de transmitir. Mm, Pero por lo menos en un sentido práctico, de longitud, de boca, las bocas en trance sí, normal, eh, está muy bien. Y sí, además, como que me lleva de vuelta un poco a cuando estaba en Italia y también claro. me gusta. Preguntan si alguna vez has tenido que pasar trabajo a otros compañeros por X razones. ¿Es una buena forma para conseguir clientes? Eh, mm, pues mira, en mi opinión, yo he conseguido, he tenido algún trabajo porque algún compañero que no se podía encargar de un proyecto Mm, me ha recomendado. Y yo también he recomendado a compañeros porque me ha llegado algún proyecto que he dicho no puedo y me han dicho, ¿nos puedes recomendar a alguien? Y he dicho, y alguna vez, yo he entrado a trabajar, por ejemplo, pues en Best Digital fue gracias a mi compañero Álvaro, que me metió mm, él. Eh, pero yo también, también he metido a compañeros que me han dicho, oye, mira, gracias a ti ahora estoy trabajando con este estudio y fue porque tú diste mi nombre un día. qué guay. Y eso me parece súper importante. Mm, Porque además, si tú sabes que alguien trabaja bien sí, y tú vas a quedar bien porque has recomendado a alguien de calidad y vas a ser alguien fiable para ese cliente. O sea, mm, yo no creo que sea un riesgo que tú te quedes sin trabajo porque has ayudado a meter a un compañero. sí. Y además Eh, así echas una mano al estudio también sí, y exacto, se lo sí. facilitas un A mí poco. eso me parece. Y entonces es una manera de conseguir clientes, pues sí, si te recomiendan y el cliente se queda contento contigo, lo más probable es que te Sí. vuelvan a llamar. Mm, Sí. Y, o sea, que eso sí, yo siempre mm. me parece que sí, que hay que hacerlo. Es verdad. Preguntan, ¿en dónde hiciste el máster? En la Universidad Europea de Madrid. Muy bien. Pues ahora sí se acabaron las preguntas. Ya no te quito más tiempo. Muchas gracias, Alicia, por hablar conmigo un ratito. Así Me se me parece, pasa muy rápido. sí, ¿verdad? Me parece súper interesante todo y además las pelis que hace son maravillosas. Sí, Así ojalá lleguen que más, ¿eh? Que este año está haciendo seguro. unos altibajos que tan Sí, pronto bueno, te crees que ya, estás en la cresta de la ola como claro, dices, Dios, me he quedado sin trabajo para claro, sobre siempre. todo para cine, ¿no? Pero ya irá, seguro que ya va volviendo todo a su cauce. Sí, sí, ojalá, Seguro, porque está seguro. haciendo Sí, raro, ¿no? Todo. un tira y afloja que dices, no puedo Sí, más. sí, sí, sí. Ya volveremos a la normalidad. Y ojalá. Pues nada, muchas gracias y un besito. Nada, Y gracias a ti gracias por a todos por invitarme. las preguntas y por estar ahí un Y domingo gracias a más. todos por el interés. Hasta luego. Chao, chao.